lo hace muy ordenadamente, es decir, hace declaraciones de quién es Él, de quién es el que le envía, hace también presentación de hechos, sus obras, señales, prodigios y milagros como pruebas contundentes de lo que Él decía ser. Y dijéramos, para cerrar con broche de oro, también presenta testigos. Es decir, en un juicio, dice, llama a tu testigo, y llama a 3 testigos, pero no cualquiera, sino testigos que estaban muy acreditados dentro del pueblo de Israel y que obviamente tenían total confianza de la veracidad de su testimonio. Así que vamos a mirar estos 3 puntos. Jesús es igual a Dios. Interesante, para nosotros normal, pero para muchos no. Y en aquel tiempo Jesús, ese hombre que le veían allí, hijo del carpintero, se hacía igual a Dios, lo cual era un escándalo. Jesús tiene el mismo poder, autoridad y dignidad que Dios. Wow, si ya les había estallado la cabeza, no sé ahora qué les estallaría, pero algo les tenía que estallar. Y como ya hemos dicho, Jesús es respaldado por 3 testigos. Así que vamos a avanzar. Y Jesús, ante aquellas acusaciones, sabíamos de la última ocasión que ya le querían matar. Es decir, ha quebrantado el sábado y vamos a matarle. Pero Jesús, en aquellas declaraciones que lanza, dice algo que para ellos era tremendo. Dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y dice el versículo 17, la parte final del versículo 18, dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso decía Jesús igual a Dios. Los judíos se expresaban nuestro Padre, nuestro Dios, pero Jesús lo hace más personal. Dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y claro, ellos, ¿este qué se cree? ¿Este quién es? ¿Cómo se atreve a hacer una blasfemia tan grande? Porque dice que ellos entendían que con esto se hacía igual a Dios. Lo cual era demasiado, porque si para ellos el haber quebrantado el sábado era ya digno de muerte, esta blasfemia, según ellos lo veían, pues era no solo para matarle, sino era para destrozarlo y matarlo. O sea, lo peor que pudiesen hacer por la gran blasfemia que según habían ellos detectado. Pero la cuestión no queda allí. Hemos leído el pasaje y en el versículo 19 Jesús lanza otra joya. Dice, en la parte final del versículo 19, dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, vosotros me estáis acusando que he quebrantado el sábado, pues solo estoy haciendo lo que hace mi Padre. Mi Padre trabaja, yo trabajo. Y un poco les decía, me estáis acusando por esto, pues entonces acusad a mi Padre. ¿Por qué? Porque Él hace lo mismo, yo hago lo mismo que Él. Y si yo hago esto, está respaldado por mi Padre. Y claro, no sé, en ese momento aquellos que escuchaban, ¿cómo estarían sus rostros? Estarían escandalizados, estarían con las ropas rasgadas, blasfemia. Este hombre se cree igual que Dios y dice, trata a Dios de tú a tú. Y claro, ellos les indignaba todo esto. Y luego en el versículo 20, porque Jesús sigue, Jesús va a más. Este es un pasaje maravilloso donde hay pasajes donde vemos a Jesús callado, ¿no? Recuerdo a Jesús ante Pilato y le decía, no escuchas que te acusan, no dices nada. ¿Qué dices? ¿Eres tú rey de los judíos? Y Jesús, eso lo dices tú. O sea, callado, poco. Pero aquí en esta ocasión Jesús no se calla. Jesús declara abiertamente quién es. ¿Quién le ha enviado? ¿Qué autoridad tiene? ¿Qué poder tiene? ¿Qué respaldo tiene? Y dice en el versículo 20, no hay nada que el Padre me oculte.
No hay nada que el Padre, no hay nada que Dios Padre me oculte. Nada. Declaración, parte de la defensa de Jesús, parte de la apología de Jesús. Jesús es igual a Dios. Imaginaros, estos hombres creían hacer de abogados de Dios, creían que estaban defendiendo la santidad de Dios, la integridad de Dios, lo correcto de Dios. Pero lo que no sabían, que estaban sentando en el banquillo al enviado de Dios. Es tremendo cómo puede llegarse a retorcer. Es increíble cómo puede llegar a creer que estamos defendiendo una causa cuando en realidad la estamos atacando. Y es lo que estaba pasando en esta situación. Y ante la primera declaración, dijéramos, ante la primera etapa de la apología de Jesús, él ha declarado ser igual a Dios. Y después de esto, ¿qué quedaba? Quedan dos cosas. Ante su declaración, ¿era una declaración verdadera o era mentira? Es decir, o Jesús realmente era igual a Dios o este hombre estaba mintiendo. Las declaraciones han quedado sobre la mesa, pero dijéramos que el juicio sigue o la defensa sigue. Y Jesús pasa al segundo punto, es decir, ahora os voy a presentar evidencias, ahora os voy a presentar pruebas de lo que digo. Y a partir del versículo 21 vemos las pruebas que él presenta. Dice versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Es decir, si yo digo que soy igual a Dios, si yo soy igual al Padre, y si Él levanta a los muertos, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tendría que hacer el Hijo? Levantar a la gente de los muertos. Claro, y dirían los judíos, pues a ver si puedes, ¿no? Ellos evidentemente decían, está mal. ¿Cómo se atreve a decir cláusulas? Y ahora se atreve a decir que Él puede levantar a gente de los muertos. Y ellos evidentemente tenían mucho conocimiento del Antiguo Testamento. Y dice Ezequiel 37:13, y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Es decir, ellos decían, sí, Dios puede hacer esto, Él hará esto, pero Dios. Lo que no acaban de entender, que aquel hombre era Dios, que aquel hombre que estaba allí era el enviado de Dios para cumplir lo que Él había profetizado desde la antigüedad. No sé en este momento cómo estarían aquellos judíos. Ha quebrantado el sábado, ha dicho que es igual a Dios y ahora dice que puede levantar a gente de los muertos. Pero Jesús cumplió. Jesús levantó a gente de entre los muertos en su ministerio. ¿Recordáis algún caso que Jesús haya hecho? La hija de Jairo, Lázaro, muy bien, que lo veremos en Juan 11, y el hijo de la viuda de Naín. Jesús cumplió. Es decir, ¿quieren pruebas? Aquí están. Ha resucitado gente, pero es interesante que no queda allí. A partir del versículo 25, Jesús no solo apunta a resurrecciones allí que haría y que hizo, sino a una resurrección futura. Dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y el relato sigue, y puede terminar leo el versículo 28, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Es decir, la resurrección allí, contemporánea, y una resurrección futura. No os maravilléis, es decir, que no os maravilléis. Ellos estaban escandalizados, maravillados, pero él decía, no, esperad, que esto no es nada. Esto que estáis escuchando
que ya estáis atónitos, pues esto no es nada, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos. Y completa el versículo 29. Unos, los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Bueno, ¿qué os parece hasta aquí Jesús diciendo quién era y presentando pruebas? Más adelante, en el versículo 22, dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Cómo es esto? Dice Isaías 33, 22, porque Yahvé es nuestro juez, Yahvé es nuestro legislador, Yahvé es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Es decir, cualquier judío no tendría problema en decir que Dios era su juez, no tendría ningún problema. Sí, Dios nos juzgará, claro, no hay problema, sí, lo aceptamos, lo admitimos y estamos todos de acuerdo. Pero cuando Jesús dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, ¿cómo os imagináis que estarían estas personas a estas alturas? ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Que Él juzga? Es decir, ahora este hombre, después de todo lo que ha dicho y después de todo lo que ha hecho, ahora dice que tiene autoridad para juzgar, nuevamente igualándose a Dios. Esto es un escándalo. Pero dice que el Padre dio al Hijo esta autoridad. Es decir, no estaba usurpando, no estaba inventando, sino que Él tenía la autoridad que le había sido dada de parte del Padre. Bueno, yo creo que a estas alturas los judíos estaban muy convencidos de que este hombre debía morir. Pero faltaba una cosa más, por si no fuera suficiente. Versículo 23. Después de todo esto dice, para que todos honren al Hijo, como que, ¿qué dice el versículo 23? Para que honren al Hijo como a quién. Lo tenéis en vuestras Biblias, versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honra al Padre. ¿Honrar a este hombre como a Dios? ¿Qué está pasando? Estarían más que sorprendidos. Jesús estaba hablando delante de ellos, los estaba confrontando, les estaba intentando hacer ver su error. Pero Jesús abiertamente les está hablando quién es y les está presentando pruebas. Es decir, tengo poder, tengo autoridad y tengo la misma dignidad que Dios. Y en el caso de los muertos, lo hizo. En el caso de juzgar, es algo que Él hará, que está por cumplirse. Y por supuesto, la dignidad que tiene Jesús es la misma que el Padre. Y Él decía que de la misma forma que el Padre era honrado, Él también debía ser honrado. Pero lejos de ser honrado, lejos incluso de ser escuchado, fue rechazado. Y aquellos hombres, a pesar de las declaraciones, a pesar de las evidencias, ellos seguían a lo suyo. Ellos no estaban escuchando, ellos no estaban prestando atención. Algunos, en los primeros capítulos, vemos que ya empezaron a ver destellos de su gloria. Algunas declaraciones, ¿no?, de sus propios discípulos que decían, he encontrado al Cristo. O la mujer samaritana, me parece que eres profeta. Y luego decía, en aquel pueblo de Samaria, decía, ¿no será este el Cristo? Es decir, había destellos, había cosas que ellos ya decían, este hombre es especial. Pero llegamos a un punto en que Jesús abiertamente dice, yo soy el que soy. Yo soy el enviado de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Mesías. Y quedaban dos cosas. O creer o no creer.
como cuando sus declaraciones, o decía la verdad o mentía. Y dice Jesús, pasemos al siguiente punto, declaraciones, evidencias, y voy a llamar a algunos testigos, pero como ya os decía, no cualquiera testigos. Y Jesús, muy correcto y apegado a la ley, recuerda que Deuteronomio 17:6 dice, por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Es decir, la ley pide 3 testigos, no hay problema. Os daré 3 testigos. El primero de ellos, versículo 32, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién era este otro? ¿Podéis saberlo? Juan el Bautista. Y como ya os decía, Juan el Bautista no era cualquier hombre. En ese momento era un hombre totalmente acreditado en medio del pueblo. Y dice, este Juan el Bautista en quien vosotros confiáis, a quien vosotros seguís, ese hombre testifica de mí. Y los evangelios lo dejan claro. En otro pasaje, cuando Jesús es confrontado porque había derribado las mesas en el templo, Mateo 21, 25 y 26, dice, Jesús cuando es confrontado les pregunta a aquellos que lo cuestionan, ¿con qué autoridad haces esto? Y él dice, el bautismo de Juan, el Bautista, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos que es del cielo, nos dirá, ¿por qué? Pues no le creísteis. Y si decimos que fue de los hombres, tememos al pueblo. Y aquí viene lo interesante, dice, porque todos, es decir, todo el pueblo, todos tienen a Juan por profeta. Estaba acreditado delante de todo el pueblo. Y curiosamente, ese profeta, ese testigo acreditado delante del pueblo, ¿qué decía de Jesús? Juan 1:23. Jesús es el Señor. Juan 1:29 y 36. Jesús, este hombre, es el Cordero de Dios. Y Juan 1:34, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Nos parece maravilloso? Pasa un testigo con credibilidad total y dice, Él es el Señor, Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Evidencias, declaraciones, testimonios, verdad o mentira. Más adelante, versículo 36 dice así, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, que no era poco, pero tengo un mayor testimonio, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de que el Padre me ha enviado. Y dice versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de que es el siguiente punto, el C. Bueno, Jesús ya había manifestado su poder, su autoridad y su deidad por los milagros que había hecho. Había sanado, había convertido el agua en vino y todo su ministerio hizo grandes demostraciones de poder. Es decir, demostró poder sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre las leyes de la naturaleza y, como dicen algunos políticos, ¿no? Hechos, no palabras. Es decir, Jesús con hechos demostró una y otra vez que era el Mesías, que era el enviado de Dios. Nadie podía ser. De hecho, Nicodemo en Juan 3 dijo, sabemos, Nicodemo, un fariseo, conocedor de prestigio, dijo, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales. Es decir, estas señales gritan que tú eres el Cristo. Estas señales demuestran y no podemos echar abajo, no tenemos pruebas, al contrario, tú nos pruebas y nos demuestras que lo que dices es verdad. Jesús hizo maravillas, Jesús hizo milagros. Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y aquel que estaba muerto de 4 días, ¿qué hizo?
salió la palabra de Dios, la voz de Dios, la autoridad del Hijo de Dios, diciendo: tú ven, o tú levántate. Y aquel que estaba paralítico 38 años, ¿qué hizo? Se levantó, tomó su lecho y pudo caminar. Esa es autoridad, esa es poder, esas son pruebas de quién era Él. Y sin embargo, con pruebas, señales, con testigos, ellos seguían a lo suyo. ¿No os parece increíble? Y luego Jesús cita al Padre a partir del versículo 37. Dios mismo dio testimonio de Jesús por medio de su palabra. Hay un pasaje que es muy literal. Cuando Jesús es bautizado, vino una voz. ¿Qué decía esta voz? ¿Alguien recuerda qué decía esa voz? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Os parece un testimonio válido? Una voz del cielo, Dios diciendo: este es mi Hijo, yo lo acredito, yo doy la cara por Él, Él es mi enviado. Y no solo es mi enviado, sino que en Él tengo complacencia. Y no solo fue en esa ocasión, sino que Dios respaldó a Jesús de muchas veces en su palabra escrita. Así que estos hombres no tenían ninguna excusa. Ellos conocían la ley, ellos conocían la palabra escrita, conocían en concreto la ley de Moisés. Por eso él dice: Moisés os acusará, porque Moisés habla de mí. Vosotros decís que creéis en Moisés, vosotros decís que Moisés lo mejor para él, pero Moisés os habla de mí y vosotros no creéis en mí. Dice Lucas 24, 25 al 27. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Es decir, las escrituras hablaban de él, pero ellos eran tardos de corazón, insensatos. Dice el versículo 26 de Lucas 24: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No las escrituras ya dicen que esto era necesario? Y dice la palabra de Dios en el versículo 27: y comenzando desde Moisés, es decir, desde la ley, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, lo que de él decían. El Antiguo Testamento muchas veces es conocido como la ley y los profetas. Y decía: esas escrituras que vosotros conocéis, lo que vosotros conocéis de Moisés, hablan de mí. Y él comenzó a explicar todo lo que las escrituras decían de él. Así que 3 testigos que presenta Jesús: Juan el Bautista, sus obras, y el Padre, las escrituras, el Padre en el bautismo. Y esto es muy fuerte, porque es como si yo dijera: hay 3 personas en las que yo confío plenamente, tienen toda mi confianza, lo que ellos digan es verdad. Pero resulta que en una situación particular, estas 3 personas, estos 3 testigos dicen: Jesús es el Señor. Y yo digo: bueno, aquí se acabó todo. Yo confiaba en vosotros, teníais toda mi confianza, pero esto no lo puedo creer. ¿Tiene sentido eso? Si estas personas si dicen la verdad, si estas personas tienen toda mi confianza, evidentemente, si yo no lo creo, no lo veo, algo no está bien. Pero ¿qué es lo que estaba pasando con estas personas? El Señor había declarado quién era. El Señor presentaba evidencias y el Señor presentaba testigos. Y como ya os decía, después de todos estos, dijéramos, 3 actos, ¿qué quedaba? Decidir, culpable o inocente. Y yo os pregunto, como dicen, seamos serios.
vamos a quitar nuestra fe, permíteme la expresión. Es decir, nosotros creemos en Jesús. Pero seamos, ¿cómo se diría? Objetivos. Seamos objetivos con las evidencias, con los testimonios y con las declaraciones de Jesús. ¿Cuál sería tu veredicto? ¿Inocente o culpable? Deja un poco de lado tu fe, las evidencias. ¿Cuál sería tu veredicto? Jesús había demostrado de todas las formas, por todas las de la ley, que lo que él decía era verdad. Jesús presentó pruebas, presentó testigos, y aquellos hombres no habían presentado nada. Ellos solo lo único que tenían era una mala interpretación de la ley y decían, este hombre merece morir. Lo único que ellos tenían era una ignorancia de la ley. Tenían las escrituras, pero no las entendían. Tenían la palabra de Dios, pero no tenían al Dios de las escrituras. Es lo que ellos presentaban. Es decir, vale, el acusado ha presentado esto. ¿Vosotros qué presentáis? Acusaciones, acusaciones vanas. Ha quebrantado el sábado. Eso no está bien. La vez pasada hablamos de eso y no tenían razón. Y ahora decían, es que él ha blasfemado. Él dijo que es igual a Dios. ¿Vale? ¿Y dónde está el problema? Demuestra que está mal. ¿Qué podían hacer ellos para demostrar eso? Cuando la parte acusada estaba demostrando poder, autoridad, señorío, deidad. Estaban acorralados, pero ellos seguían a lo suyo. Si tu veredicto es que Jesús era culpable y por tanto mentía, entonces estás rechazando todas las evidencias y los testimonios que están en la palabra de nuestro Dios. Y hay una evidencia muy tremenda, histórica, la resurrección de Jesús. Es decir, hemos hablado de 3 testigos, pero hay más testigos de Jesús. Se presentaron 3, pero hay muchos más. Y fueron testigos que estaban dispuestos a morir, a ser perseguidos, a ser golpeados, pero no podían decir dónde estaba el cuerpo. Es decir, los romanos, que eran expertos en conseguir lo que querían y no les importaba perseguir gente, no les importaba matar gente, no les importaba azotarles para obtener lo que querían, y ellos querían el cuerpo de Jesús. Y esto lo escuché en una película hace poco, de un pastor hablando con un hombre. Le dice, los romanos conseguían lo que querían. Y la pregunta es, ¿por qué no consiguieron el cuerpo? ¿Por qué ese cuerpo no apareció? ¿Qué diríais? ¿Por qué el cuerpo de Jesús no fue encontrado? Por favor, decidlo. Porque resucitó. No había cuerpo en una tumba y no había un cuerpo en un botadero. No había cuerpo. Jesús había resucitado. Y aunque los romanos dijeran, dime dónde está, y azotaran y mataran y persiguieran y amenazaran, decían, es que no te puedo decir dónde está el cuerpo porque el cuerpo no está. Mas sin embargo, sí había pruebas, testimonios de haber visto a Jesús vivo. ¿Cuántos le vieron vivo? ¿1? 2, 3, 4. La ley dice que por testigo de 2 o 3. ¿Cuántos vieron a Jesús vivo? Más de 500. Más de 500. Y no solo quedó allí, sino que estas personas que vieron a Jesús resucitado, ¿qué cambió aquí? Vamos a pensar en sus discípulos. Les vemos en el arresto, en el jardín, en el huerto del Getsemaní, temerosos, temblando, huyendo, acobardados. Pedro negando, dijo, no, yo no tengo nada que ver con ese hombre, yo ni lo conozco, no sea que me vayan a hacer lo mismo que a él. En la cruz, ¿quién estaba? Las mujeres y uno de ellos, Juan. ¿Dónde estaban los demás?
Así, ¿no? Escondidos. Pero cuando Jesús resucita y se presenta, ¿qué pasó con estos cobardes discípulos? Decía Pedro y Juan, cuando eran amenazados, dice, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y les amenazaban, que te vas a poner en la cárcel, que tu vida está en peligro. Decían, lo siento, Jesús vive, Jesús no está muerto, no importa lo que me hagas o lo que amenaces con hacerme, no puedo decir que Él está muerto, porque Él vive. Hermanos, esas son evidencias. Son evidencias. Y no solo quedó en amenazas. ¿Cuántos históricamente no fueron echados a los leones al Coliseo y murieron? ¿Morirían por una mentira o morirían por la verdad? Yo creo que nadie de nosotros moriría por una mentira. No, pues es mentira. Digo la verdad y se acabó. Pero ellos murieron porque defendían la verdad, defendían el testimonio de lo que había pasado históricamente. Jesús resucitó. Pero viene una parte interesante. Si tú dices, bueno, para mí, de acuerdo a los hechos, Jesús es inocente. Esto también tiene muchas implicaciones. ¿Qué os imagináis que implica saber, decir y sostener que Jesús vive? Muchas. Si Jesús es Dios, si Jesús juzgará a los vivos y a los muertos, creo que eso tiene que impactar mi vida. Si Jesús volverá, creo que es algo que me interesa o que debe interesarme. Decía Jesús, y lo voy a parafrasear del versículo 24, si yo soy quien digo ser y si lo que digo es verdad, debéis creer a mi palabra. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, si este hombre dice la verdad, ¿qué tengo que hacer? Creerle. Hombre, Él es verdadero. Él dice la verdad. Lo menos que puedo hacer es creerle y entregarle mi vida, honrarle, adorarle, porque Él es digno de ser adorado, permanecer en Él, servirle, amarle con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, como también debemos amar a Dios, porque Él es Dios. Vamos a ver el veredicto. Algo hice. No sé qué hice. Vale. Vamos a ver el veredicto de los judíos. ¿Y cuál fue su veredicto? Culpable. Evidentemente no de todos, pero de la gran mayoría que gritaba, ¡crucifícale! Era el veredicto de que este hombre era culpable. Es triste que gente que conocía la palabra de Dios, gente que creía servir a Dios, gente que creía que defendía los intereses de Dios, no conocían a aquel que había sido enviado y del quien las Escrituras hablaban. Porque Jesús decía, las Escrituras hablan de mí. Y vosotros no lo veis. Y es muy triste que Jesús tenga que decir sobre estas personas, versículo 42, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Muy fuerte. Vosotros que me acusáis, vosotros que estáis ciegos, vosotros que no veis todo lo que os presento y que quiero que veáis la luz, que veáis la verdad, vosotros no tenéis amor. Y como ya decía anteriormente, estos hombres no tenían pruebas, no tenían nada, nada que se sostuviera para acusar a Jesús,
pero sin embargo ellos ya se habían, lo habían hecho personal y no pararon hasta llevar a Jesús a una cruz, llevar al Hijo de Dios a una cruz, aquel que decía la verdad, que lo sostenía, que lo probaba y que tenía testigos que decían, este hombre dice la verdad. Ellos dijeron, no me importa nada a la cruz, debe morir. ¿Por qué? Porque sí, porque yo lo digo, porque quiero, porque me da la gana, por lo que sea, pero este hombre debe morir. Hermanos, como ya os decía en ocasiones anteriores, a mí me da temor que podamos caer en situaciones como estas. Creer que defendemos a Dios y realmente estemos atacando la obra de Dios. Si estos hombres acusaban, debían presentar pruebas que respaldaran sus acusaciones. Pero si acusamos y no presentamos pruebas, si acusamos solo por algo que escuché, si acusamos solo por algo que dicen que pasó, o que creo que pasó, o que he malinterpretado que pasó, debemos tener cuidado. Porque Dios se abocó a lo correcto, dijo, me acusáis, mi defensa es esta y presento pruebas, testigos y todo. Y ellos no presentaron nada. Cuidado, hermanos, cuando nosotros, que a veces nos puede escapar, acusar sin tener pruebas, sin conocer de primera mano, ¿no? Escuchamos un rumor y dijimos, sí, es que pasó esto. Y tú dices, ¿y tú cómo lo sabes? Bueno, es que me lo dijeron. Y esa persona que te lo dijo, ¿cómo lo sabe? Ah, pues porque se lo dijeron. Y ese que lo dijo, ¿cómo lo sabe? Bueno, es que le parece que sucedió así. Muy triste, pero sucede lamentablemente y sabemos que Dios aborrece esto, porque a esto Dios le llama murmuración. Pasemos al último punto. Ay, que no tengo que hacer esto. Este es el último punto. Lo siento. El más importante, el veredicto del Señor. Porque como hemos dicho, Él no quedó en una tumba, Él volverá. Y volverá a terminar lo que ha iniciado. Porque Él hace todas las cosas perfectas. Y lo que estaba escrito de Él se ha cumplido. Y lo que falta se cumplirá. Ya decíamos de los versículos 28 y 29, no os maravilléis, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y completo con Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Es decir, todos hemos de morir, todos vamos a morir, y después de esto, el juicio. ¿Y quién va a juzgarnos? Según lo que hemos aprendido, un juez justo, un juez verdadero. Jesús es quien nos va a juzgar, y qué bueno que nos va a juzgar Él, porque Él nos ama, porque Él tiene misericordia, pero también es un juez justo, que no puede pasar por alto el pecado. Lo perdona, lo quita, lo destruye, pero si nosotros no nos arrepentimos y no creemos en Él, el pecado está allí y nos separa de Dios, porque el pecado es para muerte y Dios es vida, Dios es luz y Dios es santo. ¿Qué comunión tienen las tinieblas y la luz? Así que pensemos, hermanos, algún día oiremos su voz. Algún día tendremos que presentarnos delante de Él y Él tendrá que decir su veredicto. Culpable o inocente, así como nosotros, o en su momento ellos dijeron culpable, crucifícale, y así como nosotros hoy podemos decir creo o no creo, también un día llegará cuando Él diga culpable o inocente, justificado o no justificado, vida o muerte eterna. Así que, hermanos, ¿qué hacemos? La pregunta está allí. ¿Nos resistimos a las evidencias o endurecemos nuestro corazón y rechazamos la verdad? No podemos evitar esto. La verdad nos ha sido dada. ¿La crees o la rechazas? No hay puntos intermedios.
¿La crees o la rechazas? La decisión es tuya. Es interesante. Jesús fue declarado culpable sin pruebas. Sin pruebas fue declarado culpable. Y también, por un lado, vemos la mentira y la verdad. Estos hombres querían matarle. ¿Y Jesús qué vino a dar? ¿Qué vino a ofrecer? Vida eterna. Es decir, las tinieblas y la luz. Te quiero matar, te quiero destruir. Y Jesús dijo, pues yo te quiero dar vida eterna. Y por eso he venido, y por eso estoy aquí, y por eso te demuestro que yo soy el enviado de Dios, y por eso padezco en aquella cruz, para que tú puedas ser perdonado. Y ahora está delante de nosotros la decisión. ¿Creemos o no creemos? ¿Jesús es quien dice ser o es un mentiroso? Eso lo tienes que decidir tú. Y eres libre para hacerlo. Pero te digo una cosa, que si tú dices, voy a postergar mi decisión, o voy a hacer como que no he escuchado esto, ya te digo que tu decisión ya la has hecho. Y lo que has decidido hacer es rechazar al Hijo de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Tenemos la oportunidad de estar con nuestro Señor que nos ofrece vida eterna.